Bienvenidos, esto es Ida y Vuelta, un programa de debate donde hoy tendremos dos puntos de vista muy interesantes acerca de lo que ha sido la marcha federal universitaria, la situación que atraviesa la universidad en este momento. Para esto tenemos a dos invitadas el día de hoy. En primer lugar, Serena Varela, de la agrupación La Chispa, de Pública y Gratuita, consejera directiva de la Facultad de Ciencias Humanas, estudiante del profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y estudiante también de la licenciatura en Ciencias Políticas. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y del otro lado tenemos a Avi Franzutti, que integró el equipo de Nuevas Bases durante las elecciones universitarias, trabaja principalmente en redes sociales, estudia Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Río Cuarto y Relaciones Internacionales en la Universidad Siglo XXI. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. ¿Habían estado en un debate de este tipo alguna vez? No, es la primera vez. En mi caso, la primera vez. Nunca así televisado. He estado en otras instancias, por ahí de encuentros de juventudes que hemos organizado, en debates sí con otras organizaciones como la Franja Dinámica, pero no así televisado. ¿Siente que se sienten cómodas en este formato? Sí, la verdad que sí. Un poquito sí, estoy un poco nerviosa, no te voy a mentir. Bien. ¿Fueron a la marcha? ¿Estuvieron? Efectivamente. No, Bien. no fui a la marcha. Bueno, vamos a ver un video sobre distintas opiniones que tuvo la gente de la marcha, sobre el trabajo que estuvimos haciendo, así que si quieren, darle play. Fuimos a la marcha federal universitaria y charlamos con la gente para intentar llegar a una conclusión. ¿Hasta qué punto la marcha fue a favor de la universidad pública y hasta qué punto fue en contra del gobierno actual? Decidimos evitar la pregunta concreta e intentamos llegar a un resultado mediante otras dos preguntas. ¿Quién o quiénes son los responsables de que hoy estemos marchando? Y en caso de que la ley de financiamiento universitario se haga valer, ¿cambiaría la perspectiva que se tiene sobre este gobierno? Esto no es un intento de generalizar, sino de conocer el punto de vista de los distintos entrevistados. El único criterio a la hora de seleccionar a los entrevistados fue que varíen entre sí en cuanto a edad y género. Yo creo que el gobierno y también la gente que ha votado sin saber o sabiendo. Los responsables somos los que esta gente no son para nada. Ricardo tiene gran parte de culpa. Yo insisto, hay que ser peronista. Lo lamento por los que no le gustan, pero Como responsables son todos. Hay uno que no se puede nombrar, pero bueno, todos se pueden imaginar. Son muchos los responsables de lo que estamos marchando hoy, pero lamentablemente el pueblo que hoy marcha es sobre la base de sus consecuencias. Fuimos a votar 3 veces, es un gobierno nefasto, un gobierno ya neonazista, básicamente. Creo que la responsabilidad no solamente recae en nuestro queridísimo presidente de la nación, sino que justamente un pueblo dormido que respondió justamente atacando a un partido que tuvo más de 50 años en el gobierno y terminó en esto, en un día que justamente nos congregamos acá para luchar por un derecho que nos están pisoteando. bueno, me parece sin lugar a duda los responsables del gobierno nacional y la política que se llevan a cabo en materia de salud y salud. ¿Para vos? Sí, lo mismo. Esto es un reclamo por el presupuesto universitario. Desde 2023 se ha recortado el salario docente entre 35 y 45%, depende cómo lo midas, y es una pérdida que nunca se dio en la historia y hace peligrar al funcionamiento de la universidad porque estamos perdiendo docentes. Va a llegar un punto en donde la docencia no va a ser un trabajo que se pueda vivir, digamos. Entonces, claramente, el responsable del gobierno. Yo creo que nunca va a cambiar la perspectiva. Yo creo que ya en más de 3 años casi de lo que es la gestión del gobierno de Javier Milei es desastrosa. Si lo hace, va a ser básicamente una estrategia política. Esperemos que lo haga por el bien de nosotros, pero tiene que haber una nueva propuesta política que acabe por completo con estas posturas, como te digo, fascistas. Ojalá la respuesta esté en algunos de otros partidos opositores que por ahí no tienen mucho relevamiento, como por ejemplo izquierda, como por ejemplo centro, pero creo que no va a limpiar nunca su imagen. Bueno, yo creo que si bien la ley de financiamiento es una ley de emergencia, ¿no? Es
Entonces, no viene a cambiar sustantivamente la realidad, viene a poner un parche para que nos siga alcanzando. Yo creo que hay un montón de otras cosas más que tienen igual gravedad, quizá, que el incumplimiento de la ley. Así que, tan solo con que se cumpla la ley de financiamiento universitario, a mí en particular, y creo que a muchos, no nos va a cambiar la mirada, ¿sí? si no viene acompañado de un cambio de eje. Lo que cambia la ley de financiamiento es el funcionamiento de la universidad, es lo que permite garantizar una educación pública de calidad y de nivel internacional como tenemos hasta el momento. Entonces, más allá de lo que opine yo sobre el presidente, a mí lo que me interesa o lo que nos interesa a los que venimos a esta marcha, e incluso creo que, como decía Gastón, a toda la sociedad, es que la universidad se mantenga pública, gratuita y de calidad. Y eso es por lo que marchamos, no por una cuestión política, una cuestión específicamente de financiamiento del sistema universitario, tratar de mantener la educación pública. Entonces, ¿qué tuvo más peso en la marcha? ¿El reclamo por el financiamiento universitario o el repudio al gobierno actual? Bien, ahí estaban las distintas opiniones sobre lo que fue la marcha de diferentes personas que hemos entrevistado. Así que bueno, vamos a empezar primero por Abby. ¿Cuál crees que es la opinión que más se acerca a la tuya? ¿Qué opinas de lo que se ha visto? Si hay alguna que esté muy alejada de tu forma de pensar. Bueno, antes que nada quiero remarcar algo en este debate, porque yo no quiero que en esta discusión se hable o ya se me tache en sí de que estoy en contra de la educación pública. Creo que todo lo contrario. Siento que la discusión de este debate no se tiene que centralizar solamente en quienes defienden la educación pública o quienes supuestamente están en contra de la educación pública. Yo creo que esto es una marcha política. Yo por algo no fui a marchar. De hecho, no estoy a favor porque no veo muchos estudiantes. Yo veo más gente grande. Yo creo que, de acuerdo a mi postura, primero partamos de una base. A ver, yo creo que acá la mayoría entendemos que las universidades son instituciones muy importantes, donde se forman profesionales, donde hay una movilidad social, donde es parte de una estructura del país. Venimos de años de decadencia, venimos de años de gobierno donde... ¿Para qué? No sé cómo se... Yo creo que se tiene que cuestionar el financiamiento universitario. Cuando hablamos de instituciones importantes, yo creo que se tiene que cuestionar cómo se financian las universidades, hacia dónde van todos esos recursos y qué resultados obtenemos de acuerdo a ese sistema actual universitario. Bien. ¿Vos, en relación a las opiniones de la gente? Bien, vamos por partes, porque tengo un montón de cosas para decir. Me parece que no son dos puntos contrapuestos. De hecho, cuando me llegó el mensaje y leí la pregunta, la releí varias veces porque siento que ponerlo como en dos puntos contrapuestos nos permite entrar en esta discusión que dijiste al principio de quién defiende la universidad pública y quién no. Y me encanta que hayas arrancado, voy a ir respondiendo al video y a ella en paralelo, me encanta que hayas arrancado diciendo es una marcha política, porque claro, todo es política. De hecho, el hecho de inscribirnos y acceder a una universidad pública es un acto político. Yo en mi primer año como ingresante me cansé de decirlo. No hay nada más político que elegir justamente venir a la universidad pública, que encontrarse con gente de otros contextos, de otros lugares, que tener docentes que están terriblemente formados, que nos permita acceder justamente a una universidad de calidad. Entonces, al ser todo eso política, al este debate ser político, al la marcha ser política, la discusión no va si es en contra de o a favor de, sino
sino que trasciende a los principios más básicos de la democracia, que representan justamente la exigencia del pueblo frente a quien lo gobierna. Hay varias cosas, me parece, que quiero rescatar de ahí, del video, la discusión de, que si no me equivoco lo dijo el segundo entrevistado, de es culpa nuestra, de quienes lo votamos, el chico que dijo fuimos a votar 3 veces. Yo creo que la discusión sobre quién lo votó y quién no ya está totalmente gastada, pero ¿por qué? Porque me parece que si hay estudiantes, docentes, pueblo que lo votó, que claramente es así porque ganó, y al día de hoy comprende que no está haciendo lo que él pretendía, que no representa, o sea, que el modus operandi del presidente no representa los ideales de aquel que lo votó, no hay nada más digno y más democrático justamente que manifestarse en función de exigir qué es lo que quieren. De esta manera, me parece que hay varias cosas que ver ahí. Yo estoy muy en desacuerdo con que no hay estudiantes, porque estuve, no solo que fui a la marcha como manifestante, sino también que estuve en lo logístico, tuve que ponerme a cortar calles junto a otros estudiantes, porque bueno, hay errores también en la organización, y había más de 9 cuadras de gente, de las cuales solo 3 eran repletas de estudiantes. Y todo lo demás eran no solo los gremios docentes y no docentes, sino también otros gremios y otros sujetos de la comunidad de Río Cuarto que deciden manifestarse en función de la universidad pública. Creo que la discusión sobre el financiamiento se gasta cuando creemos que es una discusión simplemente económica, cuando creemos que la discusión está en dónde pongo 3 pesos y dónde no los pongo, porque si es en favor de la ley de financiamiento o en contra del gobierno, me parece que viene de la mano, o si lo podemos referir a eso, viene de la mano con que lo que está haciendo el gobierno, la actitud de desfinanciar, la actitud de no hacer caso a los fallos judiciales a favor de la ley de financiamiento, representan ni más ni menos que un ataque a la identidad nacional. Bien. Entonces, cualquiera que defienda la identidad nacional, si está en una marcha así, en parte va a estar un poco en contra del gobierno, porque es la actitud del gobierno la cual genera que estemos ahí. A raíz de lo que habías comentado, ¿cuál es tu crítica a la administración económica del gobierno para con las universidades? Yo creo que no hay que negar que hay recortes, pero yo creo que el gobierno no solamente recortó lo que es el área de la educación, sino también que recortó todas las áreas del Estado, porque es importante destacar que, o sea, venimos de años de una economía que es insostenible. Yo creo que por algo se recortó. No estamos hablando solamente de los salarios de los profesores. Yo creo que detrás de eso, porque uno dice, bueno, cuando hablamos de salario de los docentes, hablamos de que se cumpla la ley, de aplicar una ley, pero yo creo que hay mucho más detrás de ese contexto también. A ver, yo creo que hoy Argentina lamentablemente está atravesando una crisis económica con déficit fiscal, con inflación, con un Estado que por muchos años gastó más de lo que producía. Entonces, detrás de eso, yo creo que hay una macroeconomía de conceptos básicos. Yo creo que para también subir los sueldos a los profesores debe haber una macroeconomía equilibrada. Yo no estoy en contra de que se les suban los sueldos a los profesores, para nada. O sea, no hay nada mejor que invertir en la educación de todos los argentinos. Y a lo que mencionas, esto que decís, bueno, que, o sea, todo es política. Obviamente todo es política. Pero hay estudiantes que no vienen a hacer política. Yo creo que hay estudiantes que vienen a estudiar. Bien. Lo que decías vos ya sentís gastada la discusión si el electorado es cómplice de esta situación. Sí, totalmente. Yo creo que hay mucha gente que justamente, porque viene todo de la mano, la discusión de si el financiamiento y bueno, y que veníamos de un gobierno que despilfarraba, que es en parte el discurso por el cual ganó, viene todo de la mano. La discusión está en el cómo. La gente votó esto creyendo justamente que el cómo, el desfinanciar, el recortar, porque además fue algo que dijo activamente durante su campaña, era la forma. Yo creo que si ahora tenemos estos resultados en la calle, si tuvimos un primer paro general en enero de 2024, si tenemos manifestaciones de los trabajadores de todas las áreas, si tenemos cortes de ruta, si tenemos... no me sale la palabra.
amparos judiciales en función de frenar la reforma laboral que hay en todos lados, no es una cosa solo de Río Cuarto, solo de nuestra universidad, solo de los estudiantes. Me parece que claramente el electorado ya no tiene la culpa, pero porque justamente creo que ha sido más víctima, por así decirlo, de una campaña mediática que de una discusión política. A mí, como estudiante de ciencias políticas y como futura profesora, me da muchísimo miedo los términos en los cuales se ha empezado a dar la discusión política. Ahora es muy fácil decir términos como neofascista, es muy fácil hablar de inflación y de macroeconomía cuando la verdad es que mucha gente no tiene ni idea. Y así como a un médico no vamos y le discutimos de salud porque entendemos que estudió para eso, me parece que también tenemos que empezar a tener más cuidado con todas estas cosas. La discusión de la inflación, de la macroeconomía, del déficit fiscal, no me parece bien darla en términos tan livianos, porque creo que hay mucha gente que se esmera muchísimo en estudiar y en constituirse como profesional para buscar una manera no solo más concreta de explicarlo, sino también de utilizarlo en función de la construcción de un país y de un proyecto de país. Creo que la discusión está en el cómo. Yo la verdad es que si me preguntan, ¿estás en contra de un gobierno que cree que la solución de la macroeconomía de República Argentina está en el recorte? Y digo, sí, claramente, porque me parece que hay otras formas. Existe la industrialización, existen justamente la fomentación del Estado dentro de la economía. Está bien, estamos discutiendo frente a un gobierno que cree que el Estado no debería existir, y nuestro propio presidente que dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado. Entonces, claramente son muchas discusiones que vienen de la mano y que no podamos darlas con tanta liviandad. Bien. ¿Qué opinas vos de que el electorado, o sea, la gente responsabilice a la misma gente de lo votado, digamos? Yo creo que a Javier Milei, si no me equivoco, en las elecciones se votó, o sea, más de la mitad del país lo votó y se cuestiona mucho, creo que la democracia en sí. Y habla de esto de como que hablo como una liviandad con la inflación. Son conceptos básicos que escuchamos todos los días en la televisión y voy a recalcar, o sea, estamos pasando por una por una crisis económica insostenible y la verdad yo creo que no nos podemos dar el lujo de despilfarrar la plata. Por eso hablas de esto de que, o sea, que este gobierno quiere que el Estado no exista cuando no es así. Yo creo que quiere un Estado más liberal, que no intervenga tanto en la vida de las personas. Y yo creo que también que me gustaría charlar esto de pedir auditorías, de pedir control sobre las instituciones, que realmente la financiamos entre todos los contribuyentes. Hablando de esto de la democracia, ¿no sentís también que no se cumple, no se haga valer esta ley, no atenta de cierta manera hacia la democracia? Yo creo que tal cual, sí, no lo voy a negar. Pero yo creo que una ley no te garantiza que realmente le vamos a subir el sueldo a los profesores. O sea, hay que ver también si le subimos el sueldo, o sea, por eso yo menciono que debe haber una macroeconomía equilibrada. O sea, estamos hablando de la economía del país, que la macroeconomía tiene esas ramas, digamos, el empleo, los salarios, que es muy importante destacar. Nosotros podemos pedir, queremos más presupuesto, queremos más plata, pero ¿en qué quedamos también en la eficiencia de la universidad, digamos? ¿En qué quedamos también, podemos pedir más plata, pero si hay inflación, o sea, el poder adquisitivo de ese salario del profesor no se mantiene en el tiempo? Es como que la inflación se lo va a terminar comiendo, le va a terminar comiendo el bolsillo. Bien. Uno de los entrevistados, el que dijo que, insisto, hay que ser peronista, nos comentó toda la historia de la universidad. Él vivió en Río Cuarto, estuvo desde el principio, del comienzo de la universidad, y dice que el desfinanciamiento, y a raíz de lo que decías vos también, la crisis económica, no es nada nuevo, es algo que llega a sus años. ¿Por qué crees que ha tomado tanta relevancia en este momento? Me parece que es porque en menos de 2 años hemos tenido un ataque constante. De hecho, me traje el caminito de la ley de financiamiento que tuvo
aprobaciones en 2024, un veto, aprobaciones en 2025, un veto, reaprobaciones, o sea, en contra de ese mismo veto, fallos judiciales a favor. El problema que estamos teniendo ahora, y por lo cual es tan relevante, es porque ya es insostenible el funcionamiento universitario e ingresan las discusiones de, por ejemplo, la venta de servicios que atentan a la identidad misma de lo que es la universidad. Sí, en 2023 el gobierno de Alberto Fernández también había congelado el presupuesto, pero en paralelo enviaba partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento. Entonces, toma cada vez más relevancia porque la situación es cada vez más crítica. Los salarios de los docentes y no docentes no se sostienen. Los estudiantes tenemos que andar vendiendo choripanes para hacer una triste actividad extracurricular. En el consejo directivo el martes, había una discusión de que se habían aprobado 2 actividades extracurriculares a las que se les dedicaban 30.000 pesos y había otra actividad que requería de mucho más financiamiento y como habíamos gastado esos 30.000 pesos en esas actividades extracurriculares no se le podía aprobar esta otra actividad. Y hemos tenido momentos en los que las universidades funcionaban hermosamente, en los que era una marea de gente constantemente, en la que había actividades constantemente, en la que había congresos en todos lados, en la que los estudiantes podíamos viajar y podíamos profundizarnos en nuestras formaciones, en la que las becas que daba esta misma universidad en 2017, el gobierno de Macri, las becas que daba esta universidad le permitían a un estudiante sostenerse porque cubrían la canasta básica alimentaria. Ahora tiene mucha más relevancia porque es crítico, porque genuinamente estamos viendo estudiantes que no pueden laburar y cursar a la vez y se tienen que ir, y estamos viendo docentes que renuncian porque le pagan más en una privada. Todo este tipo de actividades extracurriculares, becas, ¿te parecen un buen destino a nivel económico, o sea, un buen destino de inversión para el gobierno? Obviamente, claramente. Mi pregunta es, ¿por qué no marcharon cuando Massa en su momento recortó a las universidades más de 70.000 millones de pesos? Yo te pregunto directamente, me gustaría que me puedas responder. Me parece que las discusiones en función de quiénes nos manifestamos o no frente a Massa también están muy vacías porque hay mucha gente que estaba en esa marcha y que de hecho es totalmente opositora a Massa, como la misma rectora de esta universidad. Y porque justamente me parece que el camino y el diálogo era otro. En ese momento no teníamos una subsecretaría de políticas universitarias, teníamos una secretaria, no teníamos una secretaría de educación, teníamos un ministerio, teníamos justamente envíos de partidas presupuestarias para solventar gastos de financiamiento que eran de la diaria. Y con esto no digo que sea el mejor gobierno del mundo, no digo que sea el objetivo que tenemos, no digo que sea lo que hay que volver, digo que claramente las condiciones eran otras y que tirarle la basura al gobierno anterior es simplemente no hacerse cargo de la realidad que está llevando a cabo ni más ni menos que nuestro presidente. Para finalizar, les hago las 2 preguntas que le hicimos a la gente. ¿Quién o quiénes creen que son los responsables de esta situación? Y hasta qué punto creen que la marcha fue en reclamo de la ley de financiamiento y hasta qué punto en repudio del gobierno actual. Si querés comenzar vos. Yo creo que no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores son responsables de esta crisis que estamos pasando. ¿Qué sería la pregunta, perdón? ¿Quién o quiénes crees que son los responsables de esta situación de la universidad? Y este gobierno y los anteriores también. Bien. O sea, es algo que no lo voy a negar. Y la segunda era, si crees que la marcha fue más en reclamo de la ley de financiamiento o en repudio al gobierno actual. Yo creo que es un repudio al gobierno actual. Perdón que pare, pues estoy procesando las preguntas. Había una pregunta en la que vos mencionabas, para que no me acuerdo. ¿Querés seguir vos hasta que...? Bien. ¿Quiénes son los responsables? Me parece que gran responsabilidad está en la gestión actual del gobierno. Me parece que en parte también es en repudio porque tuvimos 3 marchas federales antes, con la misma cantidad de gente o más, que eran justamente en defensa de la universidad pública. Tuvimos una marcha en octubre de 2023, antes de que asuma este gobierno, en defensa de lo público.
Y si un gobierno decide no escuchar al pueblo en reiteradas ocasiones, decide no escuchar a su misma justicia, decide no escuchar a los representantes legales de las universidades, claramente va a recibir un repudio. Por eso me parece que son dos cosas que no van necesariamente contrapuestas. Yo estuve en la marcha y estuve en la marcha por las dos cosas, por la ley de financiamiento universitario y en repudio al ataque que estamos recibiendo del pueblo argentino por parte de este gobierno. Bien. ¿Estás en contra de las auditorías? ¿Estás en contra de las transparencias en las universidades? Porque yo creo que algo que mencionaba esto de financiar las universidades. ¿No crees que el gobierno en realidad está como intentando reordenar el gasto? No. ¿Está buscando transparencia? No, porque otra discusión que me parece que está totalmente gastada es la de las auditorías. Las universidades históricamente han funcionado con auditorías internas, también con auditorías que genera la AGN, que siempre han estado en manos de la oposición. Esa gestión ha estado en manos de la oposición justamente para permitir esa transparencia. Que en este momento la discusión sea las universidades no se dejan auditar es totalmente vacío. Y más si lo que exigimos es transparencia y luego los funcionarios del mismo gobierno no tienen transparencia y luego el mismo gobierno hace caso omiso a los fallos judiciales, que son ni más ni menos que los garantes del Estado. Yo estoy a favor de las auditorías, estoy a favor de la transparencia. De hecho, el gasto de la universidad, cualquiera que tenga ganas puede ir al archivo y solicitarlo. Hay diferentes partidas. Acorde a las facultades, acorde el comedor no tiene partida específica, acorde a las secretarías, a la de deporte, a la de bienestar. Son datos que son datos públicos. Entonces me parece que desinformar en función de ponernos como a favor o en contra, no solo que es innecesario, sino que es lo que verdaderamente atenta contra la democracia. Y la solución es claramente no solo estar en la calle, sino exigirlo por todos los medios, porque las universidades no son de una ideología política, sino que son del pueblo. Bien. ¿Es así lo de que no es una ideología política? Sí. La misma Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cuándo fue? ¿Fue la última cuándo fue? ¿Cuarta o tercera marcha? La última fue cuarta, la cuarta. Martes 2. La misma Universidad Nacional de Río Cuarto, si no me equivoco, firmó un convenio, o sea, donde, no sé qué era, un convenio, no sé qué firmaron, en donde esos 2 días se suspendían las clases, los chicos no podían ir a estudiar, donde los profes no iban a laburar, todo por ese motivo, por ir a una marcha política. Entonces, ¿en dónde quedan esos estudiantes que no piensan de la misma manera? ¿En dónde quedan esos estudiantes que vienen desde muy lejos y se tienen que bancar esto de suspender las clases? No es una cuestión de suspender, no es una cuestión de que los profes no vengan a laburar, no es una cuestión de que los estudiantes pierdan clases. Tiene que ver con la gestión y no es una cuestión individual. Justamente toda esta discusión tiene que ver con la diferencia entre lo individual y lo colectivo. No es yo como estudiante que la paso mal, yo como docente que la paso mal, es la universidad como entidad. Y más allá de eso, repito lo último que dije, me parece que tiene que ver no con algo simplemente ideológico, sino con la identidad y el futuro del país. Y si estamos tan preocupados por la gestión de recursos, aprovecho que los chicos nos están haciendo señas porque necesitamos claramente cortar, porque este espacio es de todos y lo utilizan otros estudiantes. Bueno, así que muchas gracias. La universidad pública les pertenece a esos estudiantes. No, eso fue porque se apagó la compu, no nos apagó. Tranqui. Pero bueno, muchísimas gracias a las dos por venir. Bueno. Y nada, aprovechamos para decir que esto, más allá de que haya sido en repudio o en reclamo, lo importante es que se haya unido tanto el profesorado, los estudiantes, por una causa, porque bueno, la movilización en Córdoba también fue muy grande y estoy seguro que mucha gente que votó al gobierno actual también estuvo en la marcha y estuvieron todos por una causa noble en su esencia, que es el mantenimiento y la calidad de la educación pública y gratuita. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.